estamos creando una tabla nueva. Concretamente vamos a crear una tabla para almacenar la facturación de los clientes nuestros. En esta tabla tan solo guardamos el DNI del cliente, la fecha de la factura, de tipo fecha, el importe de esta factura, de tipo numérico, si está pagada o no. Para ello escogemos el tipo sí o no, para saber si está pagada o no. Y finalmente vamos a poner también, por ejemplo, el número de factura. Para numerar cada una de las facturas, vamos a poner numérico. Y vamos a determinar la clave principal. Evidentemente, en este caso, la clave principal va a ser el número de factura, porque evidentemente no podemos emitir dos facturas con el mismo número. Hacemos un clic en clave principal, ya la tenemos aquí, cerramos con la cruz, almacenamos, le decimos que sí, y el título va a ser facturas. De esta forma ya tendremos dos tablas, la de los clientes y ahora las facturas. Evidentemente, si hacemos doble clic en facturas, podremos introducir información. Para ello, tendríamos que introducir los datos del DNI del cliente, la fecha de la factura y todos estos datos. Por ejemplo, cliente número 1, la fecha, vamos a poner cualquier fecha, el importe de la factura, si está pagada marcaremos la cruz, si no la dejaremos en blanco, pues marcamos como pagada, factura número 1. Vamos al cliente, por ejemplo, 2, otra fecha, el importe de la factura, aquí tenemos la fecha errónea, tenemos que ponerla bien, importe de la factura, si está pagado, esta no, factura 2, y así sucesivamente. Cerramos con la cruz. Ahora disponemos de la tabla clientes y la tabla facturas. Evidentemente, en la tabla clientes tengo los datos personales de los clientes y en la tabla facturas los datos de facturación. Pero desde la tabla facturas no podemos ver los datos personales de los clientes, ya que están en otra tabla. Lo que vamos a hacer ahora es, cerramos esta cruz, accedemos a la opción herramientas de bases de datos en la parte superior en la línea de menú, y desde aquí vamos a ver las opciones de relaciones. Esta opción se utiliza para vincular, para poner en común la información de dos o más tablas a partir de unos campos clave. Para ello hacemos un clic en relaciones y desde esta pantalla me dice que seleccione qué tablas quiero relacionar. En este caso quiero relacionar la tabla de clientes, hago agregar, con la tabla de facturas y hacemos agregar también. Cerramos y ya tenemos en la pantalla de relaciones la tabla clientes con todos los datos de los clientes y la tabla factura con los datos de las facturas. Ahora, para hacer la relación, lo que nosotros tenemos que hacer es arrastrar un campo de la tabla clientes a la tabla facturas para ponerlo en común. Evidentemente, sabemos que los clientes se identifican por el DNI. Y en la factura también dispongo del campo DNI cliente para saber el DNI del cliente que me ha facturado, con lo cual, si nosotros aguantamos el clic en el campo llave DNI, aguanto, y arrastro el ratón y lo dejamos encima de DNI cliente, que es la misma información, al dejar el clic aparece esta pantalla que me indica que la relación se va a hacer desde el DNI de clientes al DNI de facturas. Correcto. Va a juntar los clientes con las facturas que tiene cada uno. Tenemos la posibilidad de activar la integridad referencial. Esto es importante activarlo. Esto lo que hace es que nosotros podemos actualizar en cascada y eliminar en cascada. Quiere decir que al estar relacionadas, si nosotros a partir de este momento borramos un cliente, automáticamente se borrarían las facturas que dependan del mismo. Esto es útil, ya que si no activamos esta opción y eliminamos clientes, iremos dejando facturas, por ejemplo, sin coincidencia, con lo cual nos pueden generar problemas. Hacemos un clic en el botón de crear, que tenemos en la pantalla de relaciones. Nos muestra una pantalla de error. Esta pantalla es habitual, por eso la hemos dejado en este vídeo tutorial, porque el
El problema está en que como la tabla facturas ya tiene información, en el momento de hacer la relación nos indica que no la puede crear, con lo cual haremos aceptar, cancelaremos, mediante el botón de cerrar que estamos señalando en la parte superior, cierro las relaciones, guardamos los cambios, accedemos a la tabla facturas haciendo doble clic, con la tecla suprimir del teclado borramos el primer registro, borramos el segundo registro, ahora ya tenemos la tabla vacía, vamos de nuevo a herramientas de base de datos a la parte superior, activamos las relaciones, volvemos a arrastrar el DNI de clientes al DNI de facturas, activamos la integridad referencial, activamos actualizar y eliminar en cascada, hacemos un clic en crear y ahora sí, como la tabla de facturas está vacía, ahora sí me ha permitido crear la relación. Esta relación, fijaros que muestra una línea que dice 1 infinito. Esto quiere decir que un cliente puede tener muchas facturas, una cosa evidente, con lo cual la relación es correcta. Cerramos. Al intentar salir del primer registro de la primera factura, nos aparece este mensaje. Este mensaje nos indica que para poder aceptar una factura debe tener un registro relacionado en clientes, es decir, no ha encontrado ningún cliente con el DNI 111, que si recordamos es el cliente que hemos eliminado con la consulta de eliminación que hemos explicado anteriormente. Con lo cual, aceptamos esta pantalla y hasta que no solventemos este problema no podremos continuar introduciendo facturas. Así pues, introducimos un DNI correcto y ahora si salimos sí que ya nos deja porque encuentra el registro coincidente. Introducimos otra factura, otra fecha, un importe, pagado, repetimos el primer DNI, factura 3. De esta forma nosotros podemos introducir diferentes informaciones. Como podemos ver, en este caso hemos introducido dos facturas al mismo DNI, al 222, y nos lo ha aceptado. ¿Por qué? Porque la relación que hemos creado, recordar que era de 1 a infinito, es decir, un cliente puede tener muchas facturas, como es el ejemplo. Cerramos con la cruz para cerrar la tabla. Accedemos a la tabla clientes haciendo doble clic y podemos observar, como vemos, todos los datos que teníamos introducidos, los datos personales de nuestros clientes, pero en la parte izquierda de cada cliente aparece el signo de sumar. Este signo nos permite ver la información relacionada, en este caso las facturas. Si hacemos un clic en el signo sumar del primer cliente, podemos observar cómo tiene dos facturas relacionadas, es decir, el cliente Ana tiene estas dos facturas. Si abrimos el cliente segundo, podemos observar que tiene una factura. El tercero no tiene facturas. Esto es gracias a las relaciones, ya que desde una tabla tendremos acceso a la otra, la cual está relacionada. De la misma manera podemos introducir datos, es decir, si nos colocamos en el tercer cliente e introducimos información de una factura, un importe, factura número 4, acabamos de introducir una factura al tercer cliente sin necesidad de haber abierto la tabla de facturas. Todo esto gracias a las relaciones. Cerramos con la cruz, abrimos la tabla de facturas haciendo doble clic y podemos observar cómo el registro último que hemos introducido al tercer cliente ha quedado almacenado en la tabla de facturas. Todo gracias a las relaciones. Y de esta forma podemos trabajar a nivel básico con todos los elementos de una base de datos en Access, es decir, desde la creación de tablas, que es lo más importante, ya que es la parte que nos permite almacenar la información a partir de los campos. Luego tenemos la zona de consultas para filtrar la información. Sabemos que podemos crear consultas de selección, consultas dinámicas y también consultas de eliminación para borrar.
Y aparte tenemos los formularios y los informes, que son simplemente o bien pantallas de introducción de datos para trabajar de una forma con más diseño, y los informes para generar listados por impresora. Podríamos crear una pequeña gestión de base de datos en Microsoft Access 2010.